por Sol 106.5 FM, también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal, recordando a nuestros oyentes que cumplimos 4 años, eso lo dijimos al principio. Pues felicidades, felicidades. Gracias, gracias. Y que pueden comentar en nuestro canal de YouTube, dejen su like, dejen, si no les gusta, díganlo también, y sus comentarios y sugerencias para temas que ustedes entiendan que debemos tratar, pues con muchísimo gusto lo atenderemos en la medida de nuestras posibilidades. Y si les gusta, suscríbanse para que vean el programa en diferido, si no lo pueden escuchar. Entonces, seguimos. Bueno, ya establecimos, Israel se vuelve un estado, el estado palestino, el estado árabe no se conforma por diferentes razones. Entonces Israel comienza entonces a expandirse o a tomar, a tomar relevancia en la zona. Y comienzan unas guerras que comienzan tan pronto como en el 1956, la guerra del Sinaí, que es cuando Israel decide. Egipto en ese momento era un régimen hostil a los israelitas y decide entonces ocupar la península del Sinaí, porque para ellos también eso es una zona que le corresponde por asuntos religiosos y todo eso. Entonces, 1956. En el 1957, la Guerra de los 6 días, que es una guerra... 67. Sí. La Guerra de los 6 días. En el 1973, la Guerra del Yom Kippur. En el 1900... No, pero espérate, porque tú te volaste. La Guerra de los 6 días es importantísima. ¿Por qué? Porque atacan a Israel, Siria, Egipto y Jordania. Sí. Un ataque simultáneo. Israel logra vencerlos a todos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? A los 3. ¿Cuál es la consecuencia lógica? La consecuencia geográfica de eso. Que Israel triplica su territorio. Completo. Sí, yo le traigo a los muchachos un mapa, si pueden ponerlo de la zona para que... Israel ocupa el Sinaí. Los que están en YouTube puedan. Ocupa los altos del Golán, que están al norte. Ahí está en amarillo, para los que están en YouTube, a de Golán. A todo le coge un pedazo. Sí. Y a Jordania le lleva lo que es hoy Cisjordania. Entonces, las fronteras después del 67 se cambiaron. Hubo otro intento de agresión, que es la guerra de Yom Kippur. Yom Kippur es una festividad judía y esos mismos países volvieron a atacar a Israel aprovechando esa festividad, fiesta, que entendían que iban a bajar la guardia, y el resultado fue el mismo. Entonces, ¿qué hicieron los israelíes después de eso? Utilizaron esos territorios como moneda de cambio. Negociaron con Egipto, que le devolvieron el Sinaí. Sí, la península. Como 10, 12 años después fue que la devolvieron. Gran territorio, un territorio que es mucho más grande que lo que... más grande que lo que ellos ocupan ahora mismo. Más grande que Israel. O sea, la gente entiende. Por eso dije que más que duplicaron su tamaño. Sí. Y negociaron accesos al agua, una serie de cosas, de recursos naturales, con lo que Israel hoy en día cuenta. Y devolvieron el territorio. Pero el logro más importante fue obtener el reconocimiento como Estado. El respeto de Jordania. No, y el reconocimiento oficial como Estado de parte de sus vecinos. Egipto. Sí. Y bueno, y esos países que lo ahora hacen bien, que se su conferencia con ellos. Eso tuvo consecuencias, porque todavía Israel, por ejemplo, los Altos del Golán, Israel no lo han devuelto. No. Y ahí es que están todas las antenas de comunicación de los israelíes, están ahí. No, y la ocupación de los colonos judíos. Y Cisjordania. Entonces, ¿qué es lo que reclaman como parte de los posibles acuerdos? Ahí que se divide Jerusalén en dos. En Jerusalén del Este y Jerusalén Occidental. Entonces, ¿qué es lo que reclaman? Establecen la Jerusalén del Este como la capital de la autoridad palestina para que... Exactamente, pero bajo control israelí. Entonces, ¿qué es lo que reclaman como parte del paquete de soluciones que se venden para Gaza? Es reconocer la frontera del 67, donde Jerusalén completa, entonces pertenece a Jordania y no un pedazo como está ahora. Entonces, ahí hay un... En el mapa, para que los muchachos me ayuden, no en el grande, sino en el segundo, que solamente presenta la parte que es ahora mismo los territorios y eso. Exactamente. Eso. Ahí están, los que nos están viendo en YouTube tienen el mapa en pantalla para que vean los territorios, cómo están, cómo estaban en el 67, cómo... Entonces, cuando
después de esa división que se hace ahí, de esos territorios, es que produce el famoso animal de dos partes que no encajan. Sí. La división de dos territorios donde están los palestinos, están confinados ahí. Sí. Y surge entonces una organización que se llama la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que comienza a combatir eso con una guerra de guerrillas ahí en ese territorio con Yasser Arafat, que era el líder de esa organización. Yasser Arafat huye al Líbano. Ahí empieza la intifada. Huye, que es la rebelión de los palestinos que están confinados. Cuando empieza la intifada, entonces se crea lo que es Hamas. No, Hamas viene después que... En el 87. Después que se desmantela la OLP, que se convierte en un partido político. Sí, claro. La OLP, Arafat se va al Líbano, pero en ese interín se produce la revolución islámica en Irán. El golpe de Estado al Shah, Mohamed Reza Pahlavi, exactamente, por parte de un movimiento militar, político y religioso liderado por el ayatollah Ruhollah Khomeini, que es dentro de los ayatolás tienen una estratificación, en una jerarquía. Él es un marja, o sea, un ayatollah marja, que es el más para alto. Que la gente entienda como el Papa en la iglesia. Es una especie de papa. Una especie de papa. El marja es el más grande. Que se consigue, porque ustedes saben que los iraníes son chiitas, se consigue por estudios. Sí, es por estudio. Es por estudio y por rango, no es como los sunitas, que es predestinado. Ajá. Exactamente. El marja es el más grande. Entonces están los ayatolas, están el Ayatollah Islam, que es como si fuera un cardenal. Sí. Un obispo. Sí. Es como el sub-ayatollah. Y están entonces los mulá, que son los clérigos y de más bajo nivel. Es una pirámide. Esa es la división que ellos tienen. Sí, es los chiitas. Entonces, un marja, que era Ruhollah Khomeini, dirige esa operación y da un golpe en Irán, que era uno de los países más avanzados. Claro, completamente occidental. Como establecimos, Persia era un imperio muy desarrollado para la época. Siguió siendo. Hasta que llegó la revolución. Bueno, islámica. Para que la gente se ubique ahora, de los primeros países de esa parte del mundo donde se fabricaban y se ensamblaban vehículos de la época, era Irán. Lo que pasa es que el Shah estudió en Inglaterra. El Shah era un hombre occidentalizado totalmente. Sí. Y fue puesto ahí, era un régimen militar. Fue pusieron los ingleses. Exactamente, lo pusieron los ingleses. Fue la Segunda Guerra Mundial. Sí. El Imperio Persa celebró sus 2500 años. Y estableció un estado laico. Un estado laico que, obviamente, tú podías creer, los musulmanes podían seguir creyendo, pero no había esa imposición que hay ahora. La palabra terrorismo comienza a usarse en el mundo después de esa revolución. O sea, antes de eso usted ve terrorismo, bueno, lo que hacían los bolcheviques en la antigua Unión Soviética. Antes de eso el asesinato de Francisco Ferdinand, que provocó la Primera Guerra Mundial. Sí. Eso era ahora, terrorismo como lo conocemos ahora es específicamente en el 82, cuando se producen los atentados de Beirut. Que vuelan en 1000 pedazos la base de los israelíes, pero vuelan también la norteamericana y la base francesa. Y ponen una serie de atentados de bomba en embajadas de los Estados Unidos alrededor del mundo, en África, en Kuwait. La de Kuwait la volaron en 1000 pedazos también. ¿Entiendes? Entonces que viene el conflicto entre Arabia Saudita e Irán por hacerse entonces la potencia relevante en la zona. Claro, porque ellos vienen también divididos, porque usted, como comentamos, uno es chiita y otro es Pero sunita. Arafat se fue al Líbano, huyendo a la represión israelí en el Líbano, que hubo una guerra civil, por cierto, por reconocer al Estado de Israel. Sí. Arafat se va, Israel lanza una invasión, que es la primera invasión en el 82, perdón. Y esa invasión, con 150,000 tropas que invaden, termina en que con el objetivo de ir a buscar a Yasser Arafat y a apresarlo. ¿Qué pasa? Que Yasser Arafat había escapado a Túnez con 10,000 combatientes. O sea, le pasó por delante
Y no Túnez que está en África. En África, en el norte de África. En el norte de África. Túnez, y se radicó en Túnez. Y obviamente los iraníes lo sacaron del Líbano. Del Líbano. Entonces, el ejército israelí se quedó sin objetivo. Viene un atentado, matan 200 y pico de militares israelíes, un atentado con explosivos. Y entonces, con la presión interna en Israel, tienen que retirarse. Y para no dejar el territorio desocupado, entran las tropas francesas y las tropas norteamericanas. Entonces, ahí viene... la radicalización de los grupos. Exacto. Esos atentados son el debut de Hezbollah. Sí, porque hay que decirle a la gente que el Líbano, el 40% de su población no se consideraba musulmana, sino cristiana. No. O sea, que de la población no todos pero queda menos del 2%. Sí, no, ahora ya mismo. Actualmente sí, pero yo digo en ese momento, el 40% era cristiano y solo esos grupos musulmanes, chiitas, apoyados por Irán, luego de la revolución como establecimos. Así es. Entonces fue que se formaron y se radicalizaron. Entonces, esos son grupos que, como establecía Luis, en sus constituciones tienen que su principal objetivo es la erradicación del Estado israelita. O sea, que no puede existir un Estado israelita. Su base fundacional es que no exista. No es dos estados, no. Es que no exista. Exactamente. Entonces, ahí vienen creándose esos grupos. Hamas, también, aunque no es chiita, que es sunita, pero apoya la misma causa. Y por eso se complementan tanto. Sí. E Irán los apoya en esa guerra, en principio santa, que ellos tenían, ¿verdad que sí? Pero que ahora se ha convertido en otra cosa. Porque antes lo que había era escaramuza. Lo que vimos fue, por ejemplo, la operación de Septiembre Negro en la Olimpiada de Múnich del 72. Sí, sí. O sea, antes... que creo que hay que muere el hermano de Netanyahu, que es el actual. El teniente Jonathan Netanyahu muere en el incidente de Entebbe, que es el rescate. El rescate de Entebbe, el avión. El rescate de Entebbe, pero son cosas diferentes. El Entebbe fue un avión que secuestraron. Y lo tenían en Uganda. En Uganda. En Entebbe, que era el aeropuerto de Entebbe en Uganda. Idi Amin. Idi Amin Dada fue que... Hay una película de eso que trabaja Operación Entebbe. Forrest Whitaker, que hace como... Para las recomendaciones que la gente... Nos gusta mucho porque yo siempre... Gracias. Él es que hace el papel de Idi Amin Dada. Y muy, muy buena película. Creo que es Forrest Whitaker, sí. Sí, Forrest Whitaker. Sí, Forrest Whitaker, sí. Pero lo de la Olimpiada de Múnich del 72 fue que secuestraron a la delegación israelí. Israelí, sí. En esos Juegos Olímpicos, y hubo una negociación. Todavía, bueno, si no murió de viejo, todavía hay uno de los rehenes. De los secuestradores. De los secuestradores. Que está vivo porque el Mossad los cazó alrededor del mundo. Y hubo incluso una persona que para darle de baja a él, hubo 3 atentados fallidos contra 3 personas con las que lo confundían. Sí. El último fue un camarero en Estocolmo, que era igualito al terrorista, y el Mossad le dio de baja. Y hasta que finalmente lograron. Pero todavía creo que quedan 1 o 2 que sobrevivieron, que nunca pudieron encontrarlo. El Mossad no pudo encontrarlo. Sí, entonces vamos ahora a establecer como hemos visto que el conflicto ahora mismo ha escalado en lo que es el Líbano, una doctrina de guerra que tiene Israel instaurada, que ellos lo denominan la Dahiyá, que es que ellos tienen objetivos militares, ¿verdad que sí? Y no miden el daño colateral que puede haber para lograr ese objetivo. Bueno, sí lo miden. Sí lo miden. Lo que pasa es que ahora lo mide un aparato de inteligencia sistema de inteligencia artificial, que son los que tienen unos parámetros. Dicen, bueno, para eliminar un blanco tipo 1 se pueden ir 100 civiles. 100 civiles. ¿Entiendes? Entonces, y ellos atacan. Y atacan. Por eso con la muerte del líder de Hezbollah, ahora recientemente, de Hassan Nasrallah, fue un vecindario en el Líbano. Sí. Bueno, la gente si ha visto los videos puede darse cuenta. Sí. Eso fue una explosión para una sola persona, una explosión de varios edificios, y eso es una zona residencial. Que no se sabe cuánto. Que no se sabe ahora mismo cuánto. Sí, bueno, la doctrina de Dahiyá, cuyo precepto es no mida la proporcionalidad. Es decir, si tú me haces un daño, yo te respondo con el mismo daño. Eso sería lo que todas las leyes
internacionales apoyan, la Concepto- proporcionalidad. En el Concepto caso de guerra justa y proporcional. guerra justa y proporcional, la DAGI Sí, ya el es derecho de guerra, lo porque la gente, contrario. La guerra tiene su derecho también Claro, en su sí, procedimiento. sí. Y Recuerda, su Segunda Guerra Mundial se organización está organizado, ¿verdad? Pero la DAGI ya es ampliar muchas veces la proporción del daño que te causan. Es decir, ustedes se dan cuenta Multiplicar que multiplicar el el daño. efecto. Si a ti te matan uno, tú matas 100. Y si tú tienes, me haces a mí un daño, yo mato todo el que quede cerca. Exacto. Eso es una doctrina que tiene su fundamento en un concepto militar. Tú eliminas la posibilidad de que vuelvan a No, y que su nombre viene dañarme. de un vecindario en Beirut que en el 2006, Israel, para lograr su objetivo, voló el residencial completo, todos los edificios. Y por ese barrio del Líbano es que entonces se comienza a implementar ese nombre Sí. para esos procedimientos. Increíble. La guerra bueno, y entonces ese conflicto, obviamente, ya explicamos por qué Irán está, Sí, porque está involucrado. por qué Sí. está involucrado. Explicamos también por qué el Líbano está involucrado. Pero nos faltan unos muchachitos que son nuevos, que son los hutíes. Los justicieros. Ah, sí, sí. Que son... Me gustaría que los Son muchachos solo- pongan el mapa para que la gente que está en YouTube vi que que ya no quedan Yemen, lo que nos quedan son un par de minutos. sí, o sea pero a que ver si por lo menos Rápidamente. con eso la gente así rápidamente. A ver, entiende la importancia No, de esos... el otro mapa. Ese sí. Bueno, Ese- aquí abajo bueno, está ese Yemen. mismo, sí, sí, Miren está. cómo hay una flecha Miren sale lo lejos- desde Yemen. Lo lejos que está. Exactamente. Yemen, Ujú. Ahí que están los hutíes. Donde la flecha, donde Yemen, el país que hay que estar los hutíes. Sí. Ahí es que ellos están ubicados. Exactamente en esa zona del país, ¿verdad que sí? Ahí es que ellos tienen su base de operación. Por ahí, como ustedes han comentado, es que pasan un comercio grande de barcos Claro. petroleros, Todo que porque todos salen desde... al norte de ahí está el Mar Rojo Exactamente. y el Canal de Y Suez. todos deben pasar por ahí. Todo tiene que pasar por ahí. Entonces, para que vean la ubicación estratégica que ellos están ubicados ahí. Que por eso fue que vimos que Israel bombardeó ese puerto donde está la flecha, Ujú. el puerto de Odeida. El puerto de Odeida, creo que se llama, Odeya. Odeida. Algo así. Ese puerto fue bombardeado porque se estaba utilizando, era un puerto petrolero, pero desde ahí o de cerca de ahí se estaban lanzando ataques a los barcos que pasaban. Entonces, por ahí. esa es la importancia de ese conflicto ahora para nosotros, ¿verdad que sí? Que estamos un poco lejos. Claro. Lo que eso puede provocar en el comercio del mundo. Así es. Si escala esa guerra, los precios del petróleo suben, el comercio se dificulta. Y los demócratas la tienen más difícil en las elecciones. Así que ya ustedes saben. Así que, Yesbel, gracias por venir y darnos estas explicaciones. Yo espero que nuestros oyentes hayan aprendido, o visto, tener otra mirada de esto. Sí. Para que Que no se queden en los titulares, que profundicen un poco y entiendan que ese conflicto no es reciente y que sí. y va para largo. Exactamente, y va para largo. Bueno, y para ancho también, porque es un área geográfica bastante extensa. Sí. Bueno, y a ustedes, oyentes, agradecerles el favor de su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Ya no vamos.